¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Chávez Peraza, estudiante de la licenciatura en Derecho con número de matrícula 2002-7398 en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. A fecha del 1 de marzo del 2026 se presenta el reto tarea que lleva por nombre ¿Qué recurso interponer?, correspondiente al módulo Derecho Fiscal que es impartido por la maestra Rosa María Riverol Carrasco. A continuación se abordarán 3 casos breves en los cuales tendremos que identificar qué medios de defensa administrativos o jurisdiccionales serían procedentes ante determinada situación. Para el primer caso, se pueden identificar ciertas irregularidades en el procedimiento administrativo de ejecución. En base a los hechos, a Mónica, empresaria, se le notifica un crédito fiscal el cual no pudo pagar y lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. Por esto la autoridad inició el procedimiento administrativo de ejecución. Pero ocurrieron ciertas irregularidades. Primero, no se le permitió señalar bienes en el orden legal. Se le embargaron instrumentos y maquinaria y la convocatoria de remate se publicó solo 3 días antes. Aquí la pregunta que se plantea ante esta situación es la siguiente: ¿qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? A mi parecer, Mónica podría interponer el recurso de revocación, el cual está regulado en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Aquí se nos comparte que la revocación procede contra actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, embargos, remates, actos que afecten el interés jurídico del contribuyente. Como fundamento también tenemos el artículo 151 del Código Fiscal Federal, el cual establece el orden en que deben señalarse los bienes para el embargo. La autoridad no puede omitir este derecho. De igual manera, del mismo ordenamiento, establecen formalidades estrictas para la publicación del remate. Si se violan estas garantías, formalidades, el acto es meramente impugnable. Como conclusión del caso 1, podemos afirmar que el medio idóneo ante esta situación sería el recurso de revocación porque es un medio administrativo, se interpone ante la propia autoridad fiscal y procede contra actos del PAE, que por sus siglas se refiere a el procedimiento administrativo de ejecución, el cual es un mecanismo coactivo de autoridades fiscales mexicanas como el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Profeco, y se recurre ante esta instancia para cobrar créditos fiscales no cubiertos a tiempo. Ahora, el caso número 2, también relacionado al primer caso, sucedió que la autoridad confirmó los actos, es decir, Mónica interpuso el recurso administrativo de revocación, pero la autoridad confirma todo. O sea que la autoridad no se corrigió a sí misma, la autoridad no quiso corregirse, lo confirmó todo. Es claro que Mónica sigue inconforme e insiste en tener la razón. Para esto se plantea otra pregunta: ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Aquí hay que escalar la situación. Podría proceder el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En primer lugar, y con fundamento en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, se establece el principio de legalidad y la garantía de audiencia. Si la autoridad confirma actos ilegales dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya se está vulnerando el principio de legalidad, lo que habilita ya un control jurisdiccional. Los fundamentos para proceder por esta vía los encontramos también en los artículos 120 del Código Fiscal de la Federación y los artículos 1, 2, 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales regulan este tipo de juicios. Bueno, debido entonces a que la resolución que confirmó el recurso administrativo de revocación constituyó una resolución definitiva y que puso fin a la instancia, causando
agravio al particular, el caso ya se vuelve susceptible de un control jurisdiccional. ¿Y por qué ya es necesario la vía jurisdiccional? Porque ya existe una resolución definitiva. El juicio contencioso ya permitiría un control de legalidad, un análisis de violaciones formales a la norma, permitiría el estudio de constitucionalidad indirecta. Ya se habla de que de una instancia jurisdiccional, de que una instancia jurisdiccional es la que resolverá este asunto y no una administrativa que se corrige a sí misma. Ahora, el caso número 3, este me tiene un poquito con dudas, pero vamos a fundamentarlo. Ya distinto a los anteriores, aquí se presenta un aumento en la cuota obrera del IMSS. El empleado Adrián detecta en su cuota obrera del IMSS que su cuota obrera del IMSS pasó de 74 pesos a 138 pesos sin ninguna explicación. El caso es, Adrián, vigilante de una empresa privada, percibe un sueldo quincenal de 3.135 pesos que son depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. En el último recibo de nómina, Adrián se da cuenta de que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió, como bien se menciona, a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas. La pregunta que se plantea ante este caso es, ¿qué recurso le sugieres a Adrián interponer? Primero que nada, pongámonos en los zapatos de Adrián, ¿verdad? Siendo trabajadores, ¿a quién debemos recurrir de primera instancia para exigir una aclaración? Sería el patrón de la empresa, el departamento de nóminas, a quien se encargue de realizar estas deducciones, claro. Una pregunta clave. En la lección 12, bueno, en esta lección se presenta un recurso llamado recurso de inconformidad. Pero, pregunta clave, ¿procede realmente este recurso? El recurso de inconformidad está previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social y nos explica que procede contra actos definitivos del IMSS. Un acto definitivo. Pero aquí no existe una resolución del IMSS. El descuento lo realiza el patrón. Voy a citar textualmente el artículo 294 y 295 de la Ley del Seguro Social. Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, recurso de inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. ¿Qué dice el artículo 295? Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral, en tanto que las que se presentan entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, desde un principio no procedería ese recurso. Entonces, ¿qué debe hacer Adrián? Primero que nada, solicitar aclaración al patrón. Debe pedir un desglose del salario base de cotización, una explicación del incremento, una comprobación del cálculo. En segundo lugar, debe verificar si hubo una modificación salarial porque el aumento puede deberse a integración de bonos, horas extras, cambios en el salario base, prestaciones variables, etc. Importante mencionar, si el salario base aumentó, entonces el descuento es legal. Ahora, como paso número 3 ante la situación planteada, si existe error, o sea, si no hubo modificación salarial,
y el cálculo es incorrecto, Adrián debe debe proceder por la vía laboral, con fundamento en la ley del trabajo, ¿verdad? Presentar la solicitud de conciliación en el centro federal o local. Si no hay acuerdo, presentar demanda ante los tribunales. Que se le devuelva lo que se le debe, que se haga el ajuste o así debe proceder. Ahora, para aclarar cuándo sí procedería el recurso de inconformidad. Procedería solo si el IMSS emitiera una resolución modificando su salario base, si el IMSS negara una prestación, si el IMSS emitiera una cédula de liquidación, si el IMSS determinara semanas cotizadas incorrectamente. En estos casos sí existiría acto definitivo impugnable. Como conclusión del caso 3, el recurso de inconformidad no procede porque no hay acto administrativo del IMSS. La vía correcta es la laboral contra el patrón. Solo sería procedente el recurso si existiera resolución formal del IMSS. Espero retroalimentación de mi maestra. Bueno, como conclusión general, en materia fiscal y de seguridad social es fundamental identificar si el acto proviene de la autoridad, si el acto es definitivo, si causa agravio, si se trata de una controversia laboral o fiscal. Recordemos que cada medio de defensa tiene una vía específica. En cuanto al recurso de revocación, procede para actos fiscales. El juicio contencioso es para resoluciones definitivas. El recurso de inconformidad solo contra actos del IMSS. Y la vía laboral cuando el conflicto es entre trabajador y patrón. Sería todo. Gracias.